Porque no sabemos de política. Pero sí hablar de los políticos. Allá la Parra están listos. Me parece perfecto. Yes, ya. Hablen, cabrones, porque en el Spotify no saben que están diciendo sí. Está como cuando yo escucho algunos... Véanos en YouTube para más. Escucho, la verdad es que yo soy más podcastero de audio. De audio. O sea, sí, muchos de los que son famosos en YouTube que escucho, en realidad los escucho en audio, yo ¿no? También. Y a veces sí hay chistes muy gráficos o comentarios muy gráficos, pero la neta no voy, güey. O sea, me lo sigo imaginando. A ver qué onda. Así que, ¿listos? Listos. Me parece perfecto. Luces, cámara y harta acción. La historia del hombre que pasó de actuar frente a las cámaras a actuar como presidente. ¿Ok? De Hollywood a la Casa Blanca. De hecho, así se va a llamar este episodio. El tipo que peleó contra el comunismo con una sonrisa de actor de cine y un presupuesto militar que hacía patalear a la Unión Soviética. El guión perfecto para una película que incluía armas nucleares, tensión mundial y ese pequeño detalle llamado Guerra Fría, que casualmente no aceptaba segundas tomas porque desaparecías a todo el elenco y de paso también a toda la locación, ¿verdad? Tomando como referencia que con elenco nos referimos a todos nosotros y locación a todo el mundo. A todo el mundo, güey. Con Rambo y Top Gun como música de fondo. Y Rocky 4, obviamente, aquella donde Stallone le pega una madriza al ruso en Rusia. En Rusia. Bonitos tiempos aquellos, ¿no? Como Stallone básicamente resolvía todo la diplomacia internacional, güey, ¿no? Totalmente. A punta de fregadazos. Punta de chingadazos, sí. Señoras y señores, en inclusivo, alguien que hasta libró un atentado contra su vida, ¿sí? Como el Papa Juan Pablo II. Es correcto, para poder decir, no soy la señora de la casa. Ronald Reagan, el presidente número 40 de los Estados Unidos. Eso del atentado, ¿se acuerdan que hay una famosa actriz involucrada, no? No. ¿No? ¿A poco no? O sea, sí saben que él tuvo prácticamente entrando un atentado. Sí, eso sí sabía, pero no me El asunto es que el asunto con esa historia es de que se cuenta que había una persona que quiso impresionar, de hecho hay todo un asunto que quiso impresionar a Judy Foster. Judy Foster, que estaba chava, era muy joven. Muy joven. Y la manera de impresionarla fue atentando contra Ronald Reagan, ¿no? Que no le dan. Hay otra persona, era fan de ella y como para decirle, güey, o sea, voy a hacer algo cabrón, me parece que sí tienen contacto y todo ese asunto. Y el algo cabrón es intentar asesinar a Ronald Reagan, ¿no? Mandarlo al cielo. Judy Foster, lo que andas haciendo, chingado. No sabía eso. Pero bueno. Foster, dando de qué hablar toda exactamente. La vida. Bueno, pues, Ronald Reagan, ¿qué recuerdas? ¿Qué sabes? ¿Qué decir? Eso, que fue actor en su momento, dicho por mi papá, porque yo estaba muy chavo todavía. ¿Alguno de ustedes ha visto una película de Ronald Reagan? No. Yo tampoco. Yo solamente sabía que era actor, pero nunca vi una película. Él fue actor, tengo entendido que en los 30, en los 40, en los años 30, años 40, entonces, no, realmente no. Creo que invariablemente hacía western, ¿no? No necesariamente, hacía variadito. No, pero, realmente no. Pero bueno, vamos a descubrir que no fue un actor top, pero sí fue un actor relevante, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sé de él? Su atentado y el asunto con Gorbachev, que tenía ciertas pláticas con él, obviamente respecto al asunto de la Guerra Fría. Aquí deberíamos poner de fondo la canción de Locomía, la de Gorbachev es perestroika, Gorbachev es... Y estaban en la Plaza Roca así moviendo los Si lo hubieras armado en Locomía. Güey, yo debo confesarte, a ver, hay un asunto con Locomía. Creo que ya hemos hablado que musicalmente eran muy cabrones. Sí, estaba la chido. Imagen era revolucionaria para su momento, ¿no? Que era creada por uno de ellos, ¿no? Algo estaba así. Loquito el amigo. Sí, ¿No has visto el documental?
Sí, Yo sí, vi sí, el sí. documental en YouTube. Está Y la chido. verdad es que creo que tienen lo suyo, claro, pues inmersos en este asunto muy pop, Ujú. muy LGBTQ Pero más. No, demasiado. en ese güey. tiempo nomás era LGBT. Sí, no, bueno, ahora ya tiene todas Pero las ya variables, ¿no? la Pero comedia bueno, no lo quiere. ¿tú qué recuerdas o qué sabes de Fíjate Ronald que yo Reagan? tengo cosas muy puntuales de Ronald Reagan. Sí tenía la idea de que fue el que lo quisieron dar ahí con Papá Dios. Ajá. Cuando yo estaba morro, un día estábamos en la casa de mis abuelos en Ciudad Mante, Tamaulipas. Sin lugar a dudas está en Tamaulipas, Ciudad Mante, ahí no le Ajá. fallo. Y y me acuerdo que mis tíos empezaron a hablar de la Guerra de las Galaxias y yo estaba muy morro. Y yo volteé así, los vi y dijeron, es que cómo va a ser eso de las Guerras de las Galaxias. Ujú. Y yo, pues es que son unas películas, o sea, yo quise explicarles y luego me dicen, no sabías que Estados Unidos está armando unas guerras de las galaxias. Ajá. Y yo, no mames, dije, van a tener las naves y la chingada. Y luego son de esos recuerdos que se te quedan así al... Tío, tú podías ser Java. atraído. Ajá. ¿Dónde se anota uno nada para manejar ahí? Mi Arturito, mi Arturito, porque en Sí. México era Arturito. Arturito, claro. Ujú. Y total que ya hasta muchos años después, o sea, ya con el internet y todo, una vez como que me acordé que era esa jalada de las guerras de las galaxias del gobierno. Y pues ya Ujú. investigué que según el vato iba a poner unas armas en el espacio En el para espacio. poderse defender De Rusia. de Rusia. Ujú. Y ya más para acá, en Volver al Futuro lo mencionan. Sí. Y Claro, en Volver al sí, Futuro, sí. Volver al Futuro lo Ay. menciona porque luego le dice, ¿quién es el presidente? Ronald Ronald Reagan. Reagan. Ajá. Y luego le dice, sí, de hecho sí. Sí, y ellos se responden, ¿el actor? El Le dice, actor, sí, pero Ujú. sí, Entonces es luego dice, verdad. y luego también el Doc, y dice, por eso ahora todos tienen cámara. Y entonces dice el Doc, por eso tiene que ser un actor Ajá. el presidente, porque va a salir. Pero cuando en algún momento también vi cómo se hizo, era un documental o un video sobre Michael J. Fox, cuando él estaba grabando, y la razón por la que inclusive casi no graba Volver al Futuro, que le hizo otro güey que por La ahí está en empezó las escenas, otro la empezó güey. otro güey. Volver al Futuro la empezó otro güey. Entonces este güey tenía una serie que se llamaba, creo, Family Ties, ¿sí era esa? Ujú. No me acuerdo. Sí, creo No que sé. sí. La cosa es que él era un morro que ejemplificaba el momento ese de los 80s. Eran los adolescentes que admiraban a Ronald Reagan. Ajá. Entonces, que es de los últimos presidentes republicanos que sí logró conectar y se habla en la serie, eso se trataba. O sea, Ujú. que era muy raro porque Hollywood casi siempre es demócrata. Sí. Pues en este caso, a lo mejor por lo mismo que fue Sí, un es actor. un vato que rompió muy varios difícil, esquemas fue muy ahí cabrón. en ese asunto y lo vamos a ir descubriendo porque sí es verdaderamente un caso. ¿no? Sí. Es un caso, el caso de Y Ronald hay gente que Reagan. lo considera el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Creo que hizo cosas más o menos. Y Vamos a otras, ir pues, viendo. bueno. Hablar de Ronald Reagan es como ver una película larga con muchas secuelas, básicamente cualquiera de las actuales. O sea, ¿qué onda con las películas de ahora de 2 horas y media, güey? ¿no? Como Dune. Güey, yo sí La extraño. precuela y Sí, el la spin-off precuela. y la Sí, no, chingada, ya basta, güey. Ya, mira, yo que hemos hablado ya que soy fan de Star Wars, güey, ya me pareció demasiado, güey. Ya Demasiado. hubo un punto en Sí, donde ya. dije, ya me perdí. O Y sea, yo ya espero que basta. ya no quieran sacar así principales. Ujú. O sea, ya hay 12. Y ya. Ya, güey, deja. Y eso que las otras 3 realmente no las necesitamos tanto, pero están chidas. Pero están chidas. Yo sí extraño las películas Pero todo lo de demás. 90 minutos, hora y media, que hasta había intermedio. Sí, güey, ¿eh? sí, Eso está totalmente maravilloso. de acuerdo. Sí, ¿te has fijado que últimamente la tele nos requiere demasiada atención? Sí, La claro. producción televisiva. Sí. Sí. O sea, la serie, güey, ¿se acuerdan cuando pegó esta de Dark? Y que todo el mundo, no, es que está bien chingona. Y no te puedes despegar porque Y si tú no ya no lo decías, güey, entiendes. no, el pedo es de que aunque no lo crean muchos, ya nos acostumbramos a escuchar inglés. Ujú. Como esa estaba en otro idioma que no era en no inglés, era el güey, yo no inglés. podía estar en el celular y escuchándola. estar Tenías que estar a escuchando. huevo viendo los subtítulos porque si no la entendías. Y la verdad, las series gringas, pues medio ya sabes. De el alguna ritmo. manera ya. Sí estaba chingona, no digo que no estaba chingona Dark, Sí, sí, pero sí. tampoco estaba así como de, puta Sí. madre. Sí, Y sí. ya no es como divertido ver la tele, güey. Es como ponle atención, analiza.
Y luego tienes que salir a dar tu opinión. No, se suda, y güey. tienes que hacerlo rápido porque si no, ya pierdes el timing, güey, y ya todo el mundo habló de ella y cuando tú quieres salir a decir, oigan, vi Dexter. O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, hace como 20 años de eso. Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, eso es el asunto. Que nos vuelva a divertir la televisión, ¿no? Pues esta es la historia del protagonista de película que empieza como vaquero de utilería y termina con un botón nuclear por alguna razón y aún así le logra caer muy bien a medio planeta. Al otro medio planeta no, pero con medio planeta pues ya está bien, ¿no? Aquí de fondo podríamos poner la de ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Con quién te gustaba? ¿Con Miguel Mateos o con Laureano Brizuela, que también la cantó? Mateos. No, pues Mateos. Mil millones de veces. Los 80 fue ese tiempo que se pirateaban las canciones entre artistas, ¿te acuerdas? Y a ver, ¿Franco o Manuel? La de toda la vida. Franco. Totalmente. Sí, Franco, sí, definitivamente. De hecho, yo la escuché primero con Franco y así nunca entendí a Manuel, como que, y era una cosa rara con sus movimientos ahí, como que no. Manuel es íntimamente, punto. Sí, caray. O La Última Luna también me gusta mucho. Sí, o sea, sí tiene canciones, pero está como raro, ¿no? Sí, eso bueno, no iba ahí. Si algo tenía Reagan, además de una sonrisa patrocinada por Hollywood, como nosotros, sí, cuando volteamos a la cámara, era ese talento casi sobrenatural de parecer simpático, incluso cuando estaba hablando de subir el gasto militar a niveles de, vamos a ver si con esto se asusta la Unión Soviética, man que sea, dirían algunos, ¿no? Ronald Wilson Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico. Y ustedes dirán, ¡ala! Era Jaiba Bravo. Y la laguna del Carpintero. No estamos hablando de Tampico, Tamaulipas. Tampico es donde hay extraterrestres, que las naves espaciales los cuidan. A la gente de Tampico. A la gente de Tampico. Pues desde ahí salió el Star Wars, güey. Por eso no llegan. Bueno, es que de hecho, esa es una teoría que también después salió gracias a por eso no llegan los huracanes. History Channel. Sí, bueno, Tampico dicen que los extraterrestres los cuidan porque, bueno, hay una base extraterrestre en Tampico y por eso no llegan los huracanes. Y en el caso de Ronald Reagan, History Channel hizo un programa donde dice que el tema de proteger a Estados Unidos de la URSS con satélites armados no era la URSS, era porque Ronald Reagan ya sabía y había aceptado que existían los extraterrestres. Y que estaban en Y esa, no, al menos no lo mencionan ahí, pero que esa era, que por eso hizo la madre esa Star Wars. Y sacaron que ahora, hace poquito también el actual presidente de Estados Unidos también sacó la nueva fuerza espacial de defensa. Sí, pues quería hacer un domo estilo Israel, pero güey, o sea, no comparas el tamaño de Israel con proteger Estados Unidos, ¿no? O sea, no inventes, ¿no? Pues no estamos hablando de Tampico, Tamaulipas, en México. Tampoco estamos hablando de Tampico, el que le ponen a los maquis en el sushi, así encima. No, muy rico en algunos lugares. La verdad, sí. Sí. Estamos hablando de Tampico, Illinois. El del jugo. Tampico, Illinois. El del jugo. Creo que algo tiene que ver. Sí. O sea, sí creo que algo tiene que ver. Hay un jugo de naranja que se llama Tampico es un lugar tan pequeño. Sí. Por eso se llama Tampico. Que si parpadea. Sí. Ya empezamos, muy bien. De ahí salió, no sabían eso, güey. Ay, güey, no me acuerdo cómo están los sonidos aquí. Es tan pequeño que si parpadeabas te lo perdías y no estoy mamando, ¿sí? Wikipedia, o sea, si tú te vas a buscar Tampico, Illinois, le dedica Wikipedia, güey, que hace un desmadre de todo, le dedica 10 tristes líneas, ¿sí? A la ciudad. El censo de 2010 contó 790 habitantes. No, sí se mamaron. ¿Sí? La última vez que contaron fue en 2024. ¿Cuánto creen que creció la población? De 2010, con 790 habitantes. 14 años después. A 14 años después, ¿cuánto creció la población? ¿794 eran? 790. Yo digo que han de haber crecido, si crecieron, unos 100 más. Unos 100 más. ¿Tú, Yo güey? digo que redujo la... Ya la copiaste. Ya copió. ¿Viste un documental? Ando viendo otra cosa, Pero copiando, pasó de maestro. 790 a 675. O sea, la raza se fue. Por lo que acabo de decir, acabo de ver ayer vi un video de un lugar
que vivían 380 personas, güey. Ajá. Mm. Y lo más chingón del asunto es que ninguno trabajaba ahí. O sea, ahí viven, pero eran entre artistas o gente que vive de algo de... que básicamente hacen home office. Sí, sí. Sí. Y les gustó, era muy barato comprar casas ahí. ¿En Estados Unidos también? En Estados Unidos. Mm. Es una comunidad, está cotorro porque tenían casas estilo Tudor, que está raro que Ujú. estén ahí. No existía Estados Unidos. Sí, Pero se, bueno, se ve bonito también, pero... por eso está Y chido. es, Por eso me imaginé, güey. es parte del estado de Illinois. Illinois, exactamente. Illinois está pasando o mucho en Illinois, Estados pues, Unidos. como le decimos acá, pero sí. de Chicago, pues. Sí. ¿Sabes que yo cuando era morro me está acordando ahora Sí. que no sé si alguna vez les tocó ir a algún lugar, así como este que les voy a contar? Mi abuela nos llevaba, o sea, alguna vez la llegué a acompañar, creo que se llamaba El Alacrán, el lugar. Ibas por la carretera internacional, ahora, hoy día no me acuerdo qué onda, Sí. pero, y tampoco estoy seguro que se llame así, pero a ver si no me falla la memoria. Y tenía su letrerito. ¿Se acuerdan que en los 80s los letreros eran blancos con Ujú. negro, no Ujú. verdes? Creo que Sí, son sí, sí. como verdes, ¿no? Ujú. Y los letreros en la carretera y decía el nombre. El ¿Sí? alacrán. Creo que era el Alacrán, igual y me Supongamos. equivoco. Y había un caminito que te llevaba pues hacia el Alacrán, que eran unos 2, 3 kilómetros. El Alacrán era una casa. No mames. Una casa. O sea, ¿Qué había ahí o qué? pues, vivía una persona ahí, o sea, eran familiares, me imagino, amigas de mi abuela. tu abuela. Era una casa, vivían 2, 3 personas. Y era ahí. todo. Y era todo. No mames. Pero había un señalamiento y había un asunto de que ahí había un lugar que se llamaba... A lo mejor lo así. pusieron ellos y no te acuerdas y lo veías como oficial. No, güey, pero es que sí hay lugares que son súper chiquitos o hay lugares también, alguna vez digo, en ese momento no lo recuerdo, en donde realmente no vive nadie, Mm. pero ahí había un pueblo que se Pues quedó sí. solo Sí, y sí, sí, todo el sí. asunto, ¿no? Pero sí, muy, muy cagado. Bueno, pues su papá se llama Jack, era vendedor de zapatos y bebedor profesional en sus ratos libres. Chulada. Y en sus ratos ocupados también. También. Su mamá se llamaba Nell, era religiosa a full, ¿sí? Así que Ronald Reagan creció entre dos filosofías: Dios proveerá y los zapatos. Tomad y beber. Y los zapatos también, Ándale. y tomad y beber, todos de él, ¿no? Ajá. Sí. Su madre, al fin, su mamá creía que su hijo estaba destinado a algo grande, ¿sí? Mira. No especificó si grande incluía negociar con la Unión Soviética en algún momento, Ya. pero, O sea, de actor de Hollywood. o ser actor de Hollywood, pero ahí vamos, ¿no? Se sabe que la infancia de Ronald Reagan fue una mezcla de mudanzas constantes, constantemente cambiaban de domicilio, pues, carencias económicas también, Ujú. y una habilidad temprana, y esto lo vamos a estar viendo durante gran parte de su vida, una habilidad para contar historias, güey. Mm. Resulta que este vato era muy bueno contando historias. Historias en donde incluso podía mezclar la realidad con la ficción, Ajá. güey, ¿no? Ah, ok, Y se le ok. daba muy bien. Recordemos que estamos hablando de un tiempo que no había tele, Ujú. poco radio, Sí. y la diversión era en el receso, en el recreo o en salir con los amigos. ¿Quién te contaba las mejores historias? Además de jugar Sí, béisbol y lo que probablemente, sí. tenías que jugar, ¿no? Cuando digo contar historias, me refiero a que si la realidad no era lo suficientemente interesante, este vato de todas formas la mejoraba, como intentó hacerlo Cuando fue presidente. también, ¿no? Este talento luego evolucionó a discursos políticos, que básicamente eran los mismos cuentos, pero ya con presupuesto, Con presupuesto. con mucha lana, ¿no? Se dice que desde joven Reagan ya era un adelantadito en eso de los derechos civiles, igualdad y demás. Para la época, cuando lo normal era hacerse la vista gorda con la discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que este tiempo las personas afrodescendientes no podían sentarse No, no. en los cafés, en los restaurantes, en la parte de adelante del camión no lo podían Sí, hacer. había lavabos especiales para Baños, sí, ellos, claro, todo baños, eso, ¿no? Todo ese pedo. Bueno, pues se dice que Ronald Reagan decidió salirse del guión. Hay una anécdota que se cuenta que en una pensión, hotel, alojamiento del lugar en donde él en algún tiempo vivió, que se llama Dixon, le negaron el hospedaje a un grupo de personas De color. afrodescendientes, ¿no? Y lo típico, pues era lo típico de la época: hospitalidad selectiva,
cortesía, pero con filtro incluido, ¿no? Tú sí, tú no. Pero Reagan, en plan de esto no viene en mi contrato moral, en lo que yo aprendí, en la religión que yo profeso, pues sí, dice que los vio y que los llevó a casa con su mamá, güey. Órale. Así de, no, pues vénganse acá a la casa, ¿no? Claramente aquí la mamá es la heroína de la historia, no tanto que claro, seguramente claro. les tuvo Sí. que dar de comer. Y sí, no solo los recibió, les da Se rifó la alojamiento, doña. les da de comer, o sea, paquete completo. Todo incluido, versión Ronald Reagan, buena ¿no? onda, entonces. Sí, digo, es que esto está padre porque si vas a desafiar el racismo o lo que sea, pues hazlo bien, ¿no? O sea, Sí. paquete completo, recoge, Sí, da sí, de sí, comer, no como esta gente que además se indigna en redes sociales y creen que ya hicieron lo Como los que suficiente. salvan perritos porque lo publican. Yo no Exacto. lo puedo tener, pero alguien que venga. Así, así. Y luego se enojan porque hay lugares que hacen eso y le dicen, yo no puedo. Uy, no, pues Ujú. entonces, ¿cuál? Ah, ¿A pues qué haz de te cuenta. dedicas? Haz de cuenta. Básicamente, mientras otros practicaban la exclusión como deporte nacional, pues resulta que los Reagan montaron una especie de Airbnb improvisado, ¿sí? Con mejores valores que los que en ese momento el país tenía como valores promedio, ¿no? Esta historia se cuenta como real, igual y no lo es, Igual y no lo pero fue. bueno, es parte de lo que se cuenta de la familia y de Ronald Reagan muy, muy joven, ¿no? Se dice que tenía particularmente una profunda fe en la bondad de las personas, que venía de la fe optimista de su mamá, de la influencia de su mamá, de Neil, De Neo. y de la fe de los discípulos de Cristo, así se llama su iglesia. Mm. Los discípulos de Cristo es una iglesia cristiana en la que él fue bautizado en el año de 1922, ¿sale? Ah, ya grande. Cuando tenía 11 años, su mamá le regaló un libro religioso pues de la iglesia, pues de eso. Ujú. Y él, mucho tiempo después, dijo que este libro le inspiró para convertirse en un cristiano evangélico. Yo creo que Reagan está mamando, pero tiene que decir algo así, pues, o sea, a los 11 años, o sea, como su mamá no le regaló un Power Ranger, una Claro. tortuga ninja No, adolescente yo sí le mutante, creo, güey. un Thundercat, Un Thundercat. por ejemplo, pero ¿No bueno. te acuerdas del morro este que hablaba de los yo no soy ¡Hijo del del chango, mono! del mono"? Y el morro dice que desde los 6 años él sintió el llamado y ahí está, y ahí sigue Sí, viviendo ahí de sigue eso. viviendo de eso. Entonces igual y Porque sí. hasta donde sé. ¿Te acuerdas que decía? Sí, algo El así. mono y la Y luego mona decía así. tienen monitos. Y él, yo no soy, que no sé qué, decía el morrillo. La La otra vez vi una concupiscencia. La otra vez vi un video del vato ya Ya grande. viejito, pues sí. Pues Y el ya, güey ya. pues dice, pues es que yo sentí a Dios a través de mí. Está bien. Ya Pues es un igual y joven sí ahora. es cierto eso. Fue a la Pero no escuela, a un lugar que se llama Eureka College. Eureka. Eureka, exactamente. También estuvo en el Dixon High School. Wow. Era un estudiante promedio, cuentan, nada espectacular. Nada. Eso sí, era deportista, güey. Mm, Jugaba fútbol americano. órale. Sí. Ahí conoce la actuación, ya sabes, el clásico de ándale, métete al Sí, taller. sí, sí, el taller de de teatro. y eso. teatro, ¿no? Y estudia principalmente economía y sociología. Ok. Todo esto lo combina con su primer trabajo. ¿Cuál crees que era su primer trabajo? Esta respuesta vale 2 puntos. ¿Eh? Mesero. No. Ayala. No tengo Primer idea. trabajo de Ronald Reagan. Pero a ver, ¿Eh? ¿en qué año es? Estamos hablando. Pues estamos hablando de 20 y tantos, mediados de los 20. En una estación de servicio, una gasolinera. Ok. No. Tampoco. Recuerden que era deportista, jugaba Ah. fútbol americano. Era salvavidas, güey. Oh. Era salvavidas en un lugar que yo considero, ¿sí? La gente era muy idiota para nadar, güey. Era el lobo. No me hables al tiro. Ahorita vas a ver por qué. A ver. Este lugar donde este vato era salvavidas era el Lowell Park en Dixon, en Illinois. Ujú. Es un parque que está a orillas de un río que se llama el río Rock. Ok. Y ahí Ronald Reagan, él presume en sus memorias que salvó a 77 personas. No, güey. pues sí, Oh, eran- pues sí. 77 personas, era Y trabajó 2 1926. semanas. Trabajó Pero- en verano nomás. Pero tú vas a decir, a lo mejor está inventando, se lo olvidó. No, güey. ¿Por qué sabemos que es verdad lo que dice? Porque hay registros. Pero Seguramente. ¿cuál es el registro?
Ronald Reagan dice, y si Ronald Reagan dice, yo no tengo por qué dudar, Claro. ¿sí? Ni yo. Que él tenía un palito Y en marcaba. donde cada que salvaba a un güey, le ponía Le una ponía. marquita. Y cuando dejó de trabajar ahí, contó 76. 77, güey. 7. 77 personas le deben la vida Dios. Ah, a santo. Ronald Reagan, Pues según fíjate, Ronald Reagan. Según Ronald ¿Eh? Reagan. por eso ganó. Exacto. Y me queda claro que en el Lovell Park, en Dixon, Illinois, la gente es pendeja para nadar. Pues O sí, sea, güey. Eso me queda clarísimo. Allá la gente se ahoga mucho. O sea, eso está Pero claro. es que un río. Sí, es un río. Es como un parque natural, pues, Ajá. pero a diferencia de aquí, de ve, ahí está el río, aviéntate, pues allá sí hay salvavidas, hay cierta infraestructura y Sí, todo ese claro, rollo, claro. ¿no? Se graduó en el año de 1932, agarra sus maletas, su Belize El Belize. El ajá, Belize. Sí. y se va a Iowa. Ok. Sí. Ahí Reagan, recordemos, formación deportiva, le gustan mucho los Ujú. deportes, se hace locutor deportivo Oh, en radio, güey. Mira. Sí, Sí. pues tenía voz. Sí, claro. Primero empieza a narrar fútbol americano, ¿sale? Se aventaba los partidos de los Hawkeyes de la Universidad de Iowa. Era como la voz, pues una de las dos Oficial. oficiales, digamos, Ujú. ¿no? Le pagaban $10 por juego, güey, Oh, ¿sí? Pero otra estación lo jala y le paga casi por hacer lo mismo $100 al mes. Sí, recordemos pues, que no es como el béisbol, el americano juega una vez a la semana, entonces pues a lo mejor sí le salía Le mejor. convenía más. Me fui a hacer nomás por pura curiosidad, $100 al mes en el 32, 32. ¿cuánto es? $10, que era lo que le pagaban primero, de 1932 equivaldrían hoy a $241. O sea, era lo que le pagaban por juego. Ey, Por narrar un juego le pagaban $241 actuales y después eso subió a $100. Entonces pues, estaba súper bien, ¿no? sí. Después el vato narraba partidos de béisbol. Oh, Pero aquí viene la magia. ¿Se acuerdan que a él le gustaba contar historias? ujú. ¿No? Que desarrolló después en los discursos políticos. Bueno, él no estaba en el En estadio. el partido. La información llegaba a la cabina porque era complicado, güey, el asunto de hacer un en vivo de hacer desde un el en vivo, estadio y claro, todo ese sí, rollo, para ¿no? transmitir la radio. Le llegaba a la cabina Por telégrafo. ¿o por qué? telégrafo, Ajá. güey. O sea, pero pues te llegaba, güey, donde llevan el Sí, score y sí, todo ese sí. rollo, güey. Y él inventaba El todo, juego. cabrón. No O mames, sea, él güey. era el vato el que decía, se agarró la camisa. Y tal. Eh, Pero no sabías, güey. Pero la gente tampoco sabía. no, Claro, pero imagínate claro. qué cagado que o sea, fuiste al partido y sí, oye, y cuando fulano tal hizo eso. Y así el vato, no, güey. Pero no pasó. Pero a ver, sí quedaron 5-0. Sí, pero eso que dijiste, no. Eso no No pasó. Sí corrió, ay, la chingada, y salió un güey. No, todo bien aburrido el pinche partido. Pues sí, güey, recibía los datos, él convertía aquello, por muy aburrido que estuviera el partido, Sí, yo me no, imagino no, que pero todos los lo juegos hacía- eran una epopeya, Lo güey, hacían ¿no? maravillosos. Bueno, Reagan aprendió a llenar aquí, ¿sí? Vacíos con confianza. Si no había información, este vato la inventaba. Ese es el asunto, ¿no? ¿Recuerdan al mago Septién? Sí, claro. A mí Y- sí me tocó. Y se acuerdan No, yo que no. era cronista, Él era pues cronista era de todo, de güey. béisbol, sí, sobre sí, todo sí, de cierto. béisbol. Y hay quien cuenta que lo de mago viene por eso, Oh, sí. que él también También inventaba. hacía ese asunto y él alguna vez contó en alguna entrevista ya grande de edad, que en algún momento, no sé si se les va, mi papá sabe muy bien esa historia, pero se les va la transmisión, no recuerdo exactamente qué, ¿Y pero siguió? tiene que narrar un partido a partir de los números, las Ujú. anotaciones que se hacen nada más, y él lo narra como si Como si estuviera estuviera ahí, viendo. exactamente, pero pues inventado, y creo que de ahí le El dicen el mago, asunto sí, el del mago. mago, pero igual y no se equivoca. Hay que preguntarle a don José Luis. Ok. Básicamente decíamos que este vato empezó a llenar vacíos con confianza, que si no había información la inventaba. Ujú. Y básicamente inventar es el 70% de la política moderna, ¿no? O sea, si no es que más, ¿no? Por cierto, después empezó a narrar más juegos de béisbol y ya no de cualquier equipillo pedor. Narraba los juegos de los Chicago Cubs, de los Cachorros de Ok. Chicago, ¿no?
También tuvo un tiempo, como casi todo gringo que ama a su patria, de su etapa militar. Reagan se alistó en el ejército de reserva en abril de 1937, fue asignado en calidad de soldado, fue nombrado teniente segundo en el Cuerpo de Oficiales de Reserva de Caballería en mayo de 1937. Caballería, güey. Caballería. Eso ya ni se usa, ¿no? Digo, salvo para... Sí, ¿no? No, o sea, hay, pero en este caso estamos hablando de que 37 todavía se utilizaba como para ir a tirar madrazos, Sí, ¿no? claro, claro. A correr indígenas Sí. de allá. O sea, ¿Es cierto? claro, sí, güey. Y bueno, fue escalando rápidamente, nada más que había un pequeño problema. Reagan era miope. Ah, canijo. Sí. Y nunca usó lentes. Y esto lo llevó, qué suerte, a realizar solo servicios limitados. Estaba en el ejército, pero esto le impedía, qué suerte, servir a su país fuera de los Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí. Mira. Anduvo de aquí para allá en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre en Estados Estados Unidos. Unidos. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿saben lo que hacía? Y esto te va llevando como... Yo creo que si tú haces una retrospectiva de tu vida a lo que haces hoy, te vas a dar cuenta que todo te fue llevando a lo ese que haces lugar. hoy. Igual igual el caso de todas las personas, casi de todas las personas. Pues este vato, entre otras cosas, hacía películas de entrenamiento para las Fuerzas Armadas. Estas que se pasaban así, Sí. como, "Órale, chútate todo esto para que sepas". Sí. Él hacía, ¿sí? Hizo cientos de películas, ¿sí? De este tipo. Para 1945, cuando terminó la guerra, él ya estaba fuera del ejército. Es decir, termina su carrera en Su el carrera. ejército. Y ándale que un día, cuando viajaba con el equipo, de los equipos que cubría y todo ese tipo de cosas, era 1937, va a realizar una prueba de cámara. Así como que, ay, güey, pues hay algo ahí. Pues vas, ¿no? Y ya, pues hace su prueba de cámara, güey, todo el rollo. Y le dicen, pues tenemos tus datos, güey, nosotros te hablamos, Entonces te ¿no? hablamos. ¿Y qué crees, güey? Le Sí le hablaron. hablaron. Sí le hablaron. Y no nada más le hablaron, güey. O sea, le hablaron para decirle, güey, Contratado. contratado por la Warner Brothers, güey. ¿Qué hubo? Así. En 1937. 37. Contratado por la Warner Estaba Brothers. chavo todavía. Y espérense. Hizo una película, güey. Su primera película se llama Love is on the Air. ¿Sale? ¿Y de qué creen que se trata? Love is on the Air. Así se llama su De un película. cronista. Exactamente. Este güey debuta en el cine con la historia de Andy McCain, un locutor que denuncia la corrupción y lo castigan sus jefes. ¿Cómo lo castigan? Lo mandan a un programa infantil. Ok. Ah, Pero desde ahí logra resolver un caso de asesinato. De eso se Vamos, trata la cabrón. película. ¿Sí? Esto Y es el en tío 1900. Gamboín nunca. No. Para que Nunca veas. no encontraban ni los que tienen el canal 5, güey. No mames. Esto es en Por eso no fue presidente 1937. de México, el tío Gamboín. Para 1939, o sea, la primera película la hace en 1937. Para 1939 ya había hecho 19 películas, güey. Cabrón, pues 19 ¿qué? películas. ¿Trabajaba con los Almada o qué? Güey? En Hacen 2 diarias. 1940, y esto es importante, hizo Naughty Rockney, All American. Es su película Cumbre, emblemática. sí, ok. Naughty Rockney, All American, una película sobre el entrenador de Notre Dame, que se llama Naughty Rockney, donde Reagan interpretó a un jugador, ¿sí? De fútbol americano, que se llama George Gibb. A George Gibb le decían The Gipper, The Keeper. ¿sí? Por el apellido, pues, y todo ese rollo. Y ahí él dice una línea famosa, pues. Dice, win just one for the Gipper. O sea, gana o hazlo por el Gipper, ¿no? Gipper es el mismo, mismo. ¿sí? Y esta frase, haz de cuenta que tuvo tal punch que lo acompañó el resto de su vida. Incluso en la campaña decían, vota por el Gipper, güey, que era Ronald Reagan cuando él se candidateó y demás, ¿sí? La historia, se las cuento rápido, es la historia de un jugador talentoso que muere joven, The Gipper, ¿no?
lo nombran como un jugador importante y este vato contrae una infección. Esta es una historia real, ¿eh? O sea, la historia de la película está basada en una historia real. Contrae una infección de garganta y neumonía y muere a los 25 años. Órale. ¿Sale? En su lecho de muerte, y esto lo pueden ver ahí, esta parte de la película en YouTube, o en donde la puedan ver, ¿sí? Menciona esta frase, ¿sí? Se la menciona a quién, a Knock Rodney, el entrenador. Le dice, güey, ganen por mí. Básicamente es lo que les dice, ¿no? Y años después, en 1928, 8 años después, Knock Rodney utiliza esta historia para motivar a su equipo y ganar. O sea, les cuenta, fíjense que había un cabrón y me dijo que ganáramos por él y la chingada, y entonces se motivan. O sea, la pinche típica historia de fútbol americano de toda la vida, ¿no? La verdad es que Reagan, como actor, lo decíamos al principio, nunca fue una gran estrella, ¿sí? Pero tampoco era el de Vacaciones de Terror 2, güey. O Sí, sea, claro. estaba bien ahí, ¿no? No, con Pedrito Fernández. No, 2. ¿En la 2 no sale? No sé, güey, pero no sé si sale o no sale. Pero bueno, era Gabriela Hassel, ¿no? La que salía en la primera, que era muy guapa. Como día la voy a ver. pareja. Sí, creo que sí, sí. Coprotagonista. Por ahí de 1950 empieza a hacer televisión, ¿sale? Había un programa semanal que presentaba historias. ¿Se acuerdan que antes los programas viejos siempre eran patrocinados por una marca? Sí, y era bien General evidente, Electric. Sí, sí. fulano General presenta. Electric Theater o ok. Theater, como usted quiera, ¿sí? Ajá. Era de esos programas unitarios que eran patrocinados por una marca y que siempre tenían una especie de anfitrión o presentador, ¿no? El vato que salía. Y era General Electric presenta. Ronald Reagan. Y era Ronald Reagan, güey, ¿no? Esta chamba lo obligaba, o sea, aparte de tu contrato, no nomás era estar ahí de niño bonito, tenías que visitar todas las plantas de General Electric, güey. Ir a todas las plantas de General Electric, ¿sí? Y entonces este vato, pues, se paseaba mucho en ese sentido. Para 1964 ya había filmado su última película, que se llamó The Killers. 64, ¿cuántos años tenía? 64 Como andaba como por los 50. 50 y pocos. 50 y algo. 53. ¿Y el amor? Espera, estamos oye, cerca. Estaba muy lejos, güey. No puedo creer que a los 54 anduviera ahí célibe Te voy a sorprender. y soltero. Créeme Soltero maduro. que te voy a sorprender. Por eso Reagan el actor en ese es correcto. no podían decir. Ya ¿Verdad? andaba por los 50 y más. Ok. Ya casi le daban su pensión del Ya bienestar, casi, güey. Sí. Estaba nada. El mundo estaba cambiando. En la música llegaba la inversión británica con los Stones, ¿sí? Los Animals, los Kings, el sonido Motown, o sea, que era la otra parte. tendencia. Ujú. El cine ya tenía a Julie Andrews como Mary Poppins. Saludos a su set. Así es. El que le gusta mucho, ¿verdad? Sean Connery ya estaba haciendo Goldfinger. Órale. Sí, ya yo tengo una amiga que sí le dice. ¡Oh! La de dos de oro. Sí, y luego le hace así. En México sonaban las cerezas de los hermanos Carrión. Hoy no, ¿Eh? Que la cherecha Sonaba Entrega Total de Javier Solís. Qué canción sota. Y obviamente todos se rendían al ritmo del cha-cha-cha. Sí. Porque todo tiene que ver, los marcianos llegaron ya, güey. Pero Reagan tuvo visión y antes de que llegara a su declive como actor, por ahí de los años 50, ¿sí? Ya sientes que ya no te están hablando para tantas películas. Sí, ya la ves venir. Lo de la tele, pues ya era como un asunto secundarión, ahí todo el asunto. ¿Qué haces, Parra? No, bueno, pues buscó algo más que hacer, algo ¿Y diferente. qué buscarías? Pues la política. Ok, ¿qué harías, Ayala? Ya no te llevan a los podcasts, ya no te hablan, güey. Ya no te hablan de la comisión. Un negocito. Ponías un negocito. De vender algo, güey. No tienen visión Unas ustedes. teles. Por eso nunca van a llegar a ser presidente. Vender de teles los General Estados Unidos. Electric. ¿Por qué vivir de la actuación cuando puedes vivir de los actores, güey? Te conviertes pues sí es cierto. en líder Pues, sindical. Exactamente. Entonces se hace presidente del Screen Actors Guild, del Sindicato de Actores de Cine, ¿sí? Que no solo estaba defendiendo los derechos de los actores, también estaba ensayando para su siguiente papel, ¿sí? Era política y drama en el mismo lugar, ¿no?
Porque este señor aquí dio el salto natural a la política y se alinea con, ¿se acuerdan de Joseph McCarthy? McCarthy, perdón. Joseph McCarthy, el senador Joseph McCarthy, ¿sí? Estos cabrones juntos se aventaron una de las producciones más intensas de la época, que eran los famosos Cazabrujas. Sí, cierto. Pues Me Ronald acordé de esa Reagan madre. tuvo Ojetillo, mucho la que mía. ver aquí, ¿sí? Este era un show donde no necesitabas pruebas, nada más era sospecha y paranoia, güey, ¿no? O sea, yo decía, a mí se me hace que la Yala es comunista, Es güey. rojillo. Es rojillo, güey, porque el otro día lo vi Con una boina. con una boina, exactamente. Lo Y vi leyendo un libro de con eso bastaba, De ¿no? Ríos. comunista. Bueno, Reagan, en plan actor comprometido con el guión, Ujú. ¿sí? Colaboró señalando a varios colegas como comunistas, güey. Ojete, el vato. Cabrón, güey, ¿sí? Sí, cierto. Puro compañerismo Sí, en Hollywood, de obviamente, buena onda. ¿no? Y nada mejor para demostrarlo como denunciar a tus compañeros para que pierdan el trabajo, el pasaporte, de paso incluso hasta la dignidad, si quieres. Sí. Todo muy sano y muy constructivo, muy años 50, ¿no? Y todo por el país, Sí, evidentemente, claro, ¿no? claro. Décadas después, güey. Esto tenemos que hacer un capítulo de todo lo que es el senador McCarthy y todo lo que pasó todo con la eso. cacería de estuvo brujas. muy ojete, güey. Décadas después, y esto sí está todavía más ojete, güey, historiadores han sugerido que Reagan no nada más estaba salvando a América del comunismo, han sugerido que aprovechó este asunto para, digamos, como que ajustar cuentas pendientes. El Ayala me quitó un papel Ujú. en una película hace 20 años, lo voy a Órale. señalar. Y vámonos, papá, ¿sí? O sea, muchas de estas cuestiones en realidad se dice que no había fundamento, eran señalamientos y se acabó. Y este güey se encargó de señalar un chingo de personas y coincidía que muchas de las personas que señaló tenían o pedos, Sí, o sí, cuentitas sí. pendientes, o O cositas sea, al así. final, como dices, era una cacería de brujas. Así es, Y era, si vuelas, eres bruja. claro. Ujú. Y si no vuelas, pues sí te vas a Pues caer te al vas a abismo, te vas a caer. morir, pero te vas a morir dignamente porque no eres bruja. Exactamente. Entonces, Así Y mismo. todo sea, lo se que lo le chingaba. enseñó Nell, su mamá. Pero Digo, la estaba buena trabajando, hondez. por El su país. país. No, pero aparte sí lo aplicó porque no se fijó si eran blancos o de color. Dijo, ese vato es comunista, es comunista. y vámonos, no me interesa tu color de piel, yo no me fijo en eso. Bueno, nuestro amigo pasó de ser demócrata a republicano, porque en Estados Ujú. Unidos, pues eso también es como cambiar de calzones. En Sí. México también. Un Claro, día eres No, naranja, allá no, rojo. pero allá no tanto, ¿eh? Allá sí está más. Él sí. Él sí lo hizo. Sí, Él no, sí lo sí hizo, hay, ¿sí? sí hay, pero es muy raro que pase. No como aquí, que ya ves que hay gente que ya lleva por todos y por los que le faltan y van a inventar los suyos también. Integró Sí. comités políticos. Fue, como les dije, demócrata en su Ujú, momento, fan de Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt. Pero comenzando la década de los 50, Reagan dijo, híjole, güey, Como que ya no me está gustando. como que no me está gustando y como que empezó a ver para el otro lado, ¿no? Él tenía una idea de un gobierno como más limitado, más chico, pero como concentrar, digamos, el poder, El ¿no? poder, De otra manera, ¿no? Y empieza a apoyar las candidaturas de Eisenhower en 1952 y en 1952. También la de Richard Nixon en 1960, Ujú. ¿sale? ¿Se acuerdan que trabajaba para General Electric? Sí. Y que tenía que visitar plantas y dar discursos. Bien, pues estos discursos tenían sus salpicaditas, así de Políticas. políticas. Era disquetón el asunto, ¿no? Era contenido político, mensajes conservadores, recordemos su formación religiosa, académica y demás, y pro empresa. O sea, mi compa siempre trabajando a favor del poderoso, Claro. del oligarca, ¿no? Haciendo grande a América. Exactamente. Esto de los discursos, sí, güey, fue una particularidad porque acuérdense que les dije que de morro le gustaba contar historias, pues adaptó esa capacidad, güey, para hacer estas mismas historias en sus discursos y todo el mundo lo amaba, güey. O sea, el vato tenía una labia verdaderamente Mucho maravillosa, carisma. ¿no? Siempre, obviamente cuando llegas a la presidencia ya hay quien te hace tus discursos, Sí, claro. pero cuentan sus cercanos que este vato siempre los recibía y les hacía modificaciones Sí. o improvisaba en el momento
y le quedaban bien. O sea, era un don que sí Tenía su tenía. gracia el güey. No como alguien que conocíamos que le hacíamos discursos y Y les metía que mano y valía decías, madre, ¿no? válgame Dios, güey, no. Bueno, en algún momento esta posición política ya de Reagan fue incómoda para General Electric y le dieron gas. Dijeron, oiga, pues sabe que Dijeron, aquí ya no se va a hasta aquí. Lo Sí. político no. Ahí es cuando se va al Partido Republicano, ¿sale? Pero deportista, locutor, actor de cine, actor de televisión, político. Estamos de acuerdo que este vato tenía el escaparate perfecto para llevarse a la cama todo lo que se moviera, ¿no? Totalmente La de pregunta acuerdo. es, ¿lo aprovechó? Yo digo que sí. Hagamos un paréntesis amoroso. ¿Puedo ir por café? Sí, por favor, sí. Enfócalo, enfócalo. En lo que vas, Ajá. yo les voy a decir de entrada, Ayala, tú que estabas tan Preocupado deseoso por de el llegar a tema. este Deseoso momento, de la novela. porque no quiero que se hagan esperanzas y castillos en el aire. Siento decepcionarlos. ¿No se Ah, aprovechó? carambas. La vida amorosa de Ronald Reagan no fue exactamente un caos de telenovela, pero tampoco fue un documental aburrido, ¿no? Digamos que fue como una comedia romántica, clásica, elegante, sí, con dramita moderado y un protagonista que siempre parecía saber dónde estaba la cámara. Para Era quedar algo así como bien. una película de... Ay, güey, el inglés que hablamos. de Hugh de Grant. Hugh Grant. Hugh Grant. Ándale, sí, Ya ves que nunca son tan intensas. sí. Y él siempre queda bien. Queda bien, pero tampoco como, o sea, Sí. no a Stone Cruise que, ay, Sí. corro por ti, me aviento. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Pues resulta que antes de convertirse en el galán conservador definitivo, Ronald Reagan tuvo sus años de soltero en Hollywood, donde, sorpresa, ¿sí? Un actor joven, alto, era galán, era un tipo para su Bien tiempo, la parecido. verdad, bien parecido, ¿no? Con su sonrisa así de confía. Sí, sí, claro. Todavía no soy político. Todavía. No tenía problemas para salir con mujeres, pero no hay como una lista oficial, así como un álbum Panini, güey. Así que digas, todas estas pasaron por las armas de este No. güey. No existe, ¿sí? Sí se sabe que tuvo algunos romances, pero romances como muy bien, muy respetuosos, pero nada importante ni trascendental, ¿no? Su primer matrimonio, sí, su primer matrimonio, Sí, sí, ¿sí? sí. Fue con Jane Wyman, una Ok. actriz que ganó el Oscar, ¿sí? Y probablemente una de las pocas personas que vio de cerca la versión sin guión de Ronald Reagan, ¿sale? Se casaron en 1940, tuvieron hijos, formaron una pareja sólida, hasta que dejaron de serlo 9 años después, en 1949. Y aquí pues empieza como que el desmadre. Se dice que Jane Wyman se casó con Reagan, ¿sí? Se casa con Reagan, pero se divorcia porque se cansa de que este vato estaba más comprometido con su carrera política, ya que empezaba en ese, con su carrera y luego con la política que empezaba también, Andaba en ¿no? ese ámbito. Que con su matrimonio, sí. Básicamente él estaba en el modo de, no, pues yo voy a salvar el mundo y mi sindicato. Y ella, güey, pues sí, pero lava los platos y ven y dame pasión, ¿no? Y cambia los pañales. Por ejemplo, ¿no? Y eso al parecer no pasaba. Después vino la etapa más interesante de la película amorosa de Ronald Reagan. Entra en escena Nancy Reagan, Nancy Reagan. ¿sí? Actriz también, Ajá. Ah, eso no sabía. sí, pero sobre todo la futura directora ejecutiva emocional de Ronald Reagan. De hecho, cuando Nancy muere, recuerdan que se le hizo un homenaje así Sí. súper guau, porque sí era una primera dama que se salió, digamos, Sí. un poquito de lo convencional en su momento, ¿no? Y se peleó con Mark Simpson. ¿En Los Simpsons? En la vida real, güey. Ah, ¿por qué? Porque cuando salen los Simpson, güey, capaz que la cago. Ahorita voy a googlear. Pero hay una primera dama que según yo sí fue Nancy Reagan. Escribió una carta a Fox y les dijo que esa no era televisión y la chingada. Órale. Entonces lo que hacen los productores de los Simpson, en lugar de contestarle, Marge le hace una carta. Y le dice, yo sé que mi familia no es perfecta, pero así como usted, pues también todos los días trato de educar a mis hijos. Mi marido es un hombre trabajador que trata de no dañar a nadie. Total que le contestaron. ¿En un capítulo? No sé si fue un capítulo O una o carta la como carta, tal. pero Ah. firmada por Mark Simpson. Ah, la verdad. Entonces como que sacan esta parte de, güey, sí, yo sé que tú quieres como tus series
perfectas de la mamá Sí, que está en la sí, casa sí. esperando que llegue el papá y el papá llega invariablemente Ajá. de buenas del trabajo. ¿Quién Claro. chingados hace eso, güey? Y le quitan los zapatos, le ponen las Sí. pantuflas. Sí, pero hay un grueso de la población que somos los Simpson. Sí, claro. O sea, que estás emputado, que pues no te va mal en la vida, pero tampoco Y estás estás en un contento con trabajo ella, la bien de chingada. mierda, güey. Y sí fue un tema ese. No me la sabía, güey. Yo no Está sabía interesante. O tampoco. fue Sí, ella o muy interesante. fue Bárbara Bush, pero casi estoy seguro Ahora la que fue buscamos. Reagan. Ahorita lo buscamos. Nancy. Oye, pues estos se conocen. Esta historia está bien interesante, ¿eh? Se conoce y culera. ¿Con Nancy? Sí. Ujú. Se conocieron a finales de los 40 cuando ella le pidió ayuda por un malentendido. ¿Cuál era el malentendido? Un malentendido con una listita negra Ok. en la cual Ronald Reagan casualmente tenía influencia. ¿Sí? Un giro del destino muy conveniente, ¿no? Y de ahí, boom, el romance, ¿no? Resulta que esta listita negra era esta listita de comunistas Oh, ya, ya. Ajá. de Hollywood, que él ayudó a formar. Y en esa listita negra había una tal Nancy Davis. Nancy Davis es el apellido de soltera de De Nancy, Nancy. el nombre de soltera de Nancy Reagan, ¿sí? Pero fue a hablar con Reagan y le dijo, híjole, le dijo, lo que pasa es que estoy ahí en la lista y pues no sé si tú y yo podemos hacer algo. Y así Le como, cerró el ojito como y- asunto muy espontáneo y resulta que la lista tenía un error. Sí era una Nancy Davis, pero era otra Otra actriz que se Davis. llamaba Nancy Davis, no era ella. Ok. ¿Sí? ¿Ya Entonces, estaba divorciado? Ya estaba, me parece que para estas alturas no. Mm. Pero estaba en eso porque él se divorcia en el 48 y se conocen hacia finales, más o Ah, menos, ¿no? ok. Y entonces ella le dice, haz paro, mi Ronald, ¿sí? Y ahí es donde se dan cuenta que Ujú. se habían confundido y le dijo, ay, pues era otra. Disculpe Era usted. otra mi Nancy, ¿no? Y después de esto se casan, ¿sí? ¿Cómo? 1952. Se casan en 1952. Y a diferencia de muchas historias de Hollywood, esta sí duró. Y de la Sí, política, pues sí. esta sí duró. Sí. Nancy fue su esposa, fue su asesora, fue su protectora, fue editora de sus discursos, ¿sí? Y de sus discursos emocionales también. Reagan era el presidente de los Estados Unidos y Nancy era la CEO del presidente, prácticamente, ¿no? Y se le reconoce como tal, o sea, alguien que tuvo verdaderamente una influencia, no era nada más quien lo acompañaba, no. ¿no? Realmente que hubo una influencia, ¿no? directa. En cuanto a affairs escandalosos, aquí es donde la cosa se pone curiosamente aburrida para los estándares de celebridades y políticos, porque no hay una lista de romances clandestinos confirmados, No al más. menos, ¿no? No hubo triángulos amorosos tipo Netflix, güey. Bien portado el amigo. Mira, siendo honestos, para mí es sospechoso. Cuando no hay nada, absolutamente nada, es que hay algo, pero no lo podemos probar, ¿no? O era muy discreto, Era mucho. o era muy discreto, o estaba muy ocupado. No como Este, JFK. Yo O digo Bill que era un Clinton. pinche vato aburrido, güey. O Igual sea, y sí, como que el vato estaba en otro pedo. sí, yo creo que desaprovechó ahí y nos dio Desaprovechó. poca información para tener un buen segmento de Ujú. paréntesis amoroso, pero ni hablar. En fin. Y sí era Bárbara Bush. Sí, era Bush. Era Bárbara Bush, no era, no era Nancy, Reagan. era Bárbara. Pero Ok. a Nancy sí le llegan a mencionar en algunos capítulos. Pero Ok. el pleito que fue fuera de la serie, pues fue con Bárbara Bush. Para mí Y desaprovechó. sí, por los tiempos me da... Sí, Sí. Por las fechas. George Bush padre fue a principios de los 90 presidente. Sí, Pues pero sí. igual todavía ya siempre declaran. Sí, claro, chingaderas, claro. entonces. Bueno, para mí desaprovechó, pero dirán los ardidos cada quien. Cada quien. Cada pues, quien. Ya entrando. ¿Quiénes somos nosotros? Exactamente. Porque, pues, es que Exactamente. tienes decencia. Ya entrando de lleno en la política, pues se puso un objetivo. Su nueva película se llamaría California. Gobernador. Finales de Gobernador los de 60, California. protestas, hippies, estudiantes enojados, guerra de Vietnam y una generación que cuestionaba todo excepto bañarse, ¿sí? En ese ambiente caótico, muchos votantes pensaron, ¿y si en lugar de un político tradicional ponemos a alguien que al menos sepa hablar bonito frente a una cámara? Y Reagan con su sonrisa dijo, ¡aquí estoy! Oye, después ya ni que hablaran bonito les importaba. Ya con que salgan en la En tele. la tele. Y ¡pum!
Pues ahí está. Sabe Arnold. Sí, güey. Sí, Sí, güey. Ya ni que hable bonito, güey. Ya nomás con que tenga películas chingonas. No tienen a huevo, necesariamente en güey. California las mejores elecciones, Sí, ¿verdad? no, No han no, elegido no, la no. mejor manera. No. Pero este vato, lo que mencionan es que, o sea, siempre se habla de su tono de voz, güey. La gente decía, es que me hace sentir que todo está bajo control, incluso cuando no necesariamente lo está. Reagan ya venía a calentar sus motores políticos y en una ocasión en un discurso televisado en 1964 apoyó a Barry Goldwater. Este vato fue candidato a presidente, pero perdió ante Lyndon B. Johnson. ¿Sí? Lyndon B. Johnson. ¿Sí? Fue tan convincente en este debate Ronald Reagan que la gente dijo, oye, ese vato La arma. está padre, ¿no? Está bien, ¿sí? Y en 1966 se lanzó como candidato a gobernador de California, tuvo una campaña sencilla, efectiva, dijo, voy a poner orden, mano dura, ¿sí? Básicamente dijo, vamos a poner en su lugar a toda esta gente que está protestando, ¿sí? Traducción, si los años 60 eran una fiesta, Reagan llegó. Reagan era el vecino, güey, que le habla a la policía, güey, que dice, tienen mucho ruido aquí. Te das cuenta, ¿no? Y ganó. Parres de esos, güey. Parres, el que habla ahí en su colonia, son bien festeros, güey. Dice, ay, no hagan ruido porque el señor le va a hablar a la policía, güey. ¿Por qué se estaciona aquí? Me voy a dar con mi puerta. Bueno, eso ya es otro boleto. No es cierto. Bueno, pues ganó, güey. Yo no creo que Parras sea así. Pero No, fue no, una rayatita. Hay que pintar ¡Ganó! el carro nuevo. Porque nada tranquiliza más a una sociedad inquieta que un exactor que sabe exactamente qué decir, aunque no sepa siempre qué hacer, pero sabe qué Pero decir. sabe qué decir Sí. y cuándo. Ya como gobernador entre 1967 y 1975, Reagan se encontró con un pequeño detalle. Gobernar está más cabrón que nomás hablar. Ahí no había guión, no hay director, los problemas no se resuelven en hora y media de película. Uno de sus grandes momentos fue su enfrentamiento con las protestas estudiantiles, especialmente con la de la Universidad de California. Resulta que Reagan básicamente les dijo, ya estuvo de su desmadre, cabrones, no, se acabó el recreo. Aquí, Y respondió y les aventó a la policía. a la policía. ¿Sí? Resulta que por ahí en el altercado alguien muere, matan a alguien, o se muere, o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, los protestantes, pero es que mataron a uno. Y este güey dijo, pues sí, ahí les van más. O sea, todo el mundo pensó que a partir de esto se iba a echar para atrás. Ni madres, güey, les manda más, ¿no? Y ahí van más, para que no le sigan, ¿no? Habló mucho de reducir el gasto público, por ejemplo, y luego, bueno, la realidad le dio una cachetada ahí presupuestaria, terminó aprobando aumento de impuestos al final, ¿no? Esto también le pasó después, pero ahí vamos. Reagan quería reactivar la pena de muerte, ¿sí? Oílo. Y como había que ahorrar, una constante de los políticos de su generación, venimos de Margaret Thatcher, también, que quería que azotar a la gente. Azotar y también pena de muerte. Sí, güey. Estado bien eso. Promovió el desmontaje del sistema público de hospitales psiquiátricos. Al cabo dijo, están locos, güey, Pues sí, no se van a dar se van a cuenta. dar cuenta. ¿Para qué, no? Había que ahorrar, chingado, ¿no? Mi ley, ¿estás ahí? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que su gobierno en California no parece del todo bueno. Pero ya lo dijiste. En California no se especializan en elegir. Lo reeligieron, güey. Dos periodos. Gobernó dos periodos. También la Jean 2 veces. Sí, güey. No te están mirando así. Es correcto. Reagan quiso ser presidente de Estados Unidos en 1968, pero se le atravesó un sujeto, güey. ¿Quién? Pues no me suena, se apellida Nixon, güey. Nixon. Sí. Este güey lo mandó a hacer unos jalecillos a Europa, güey. Nixon le dijo, mire, compa, jálese a Europa, ya váyase a hacer algo por allá. ¿No lo mandó a Londres de pura casualidad? Era como el representante de los Estados la Unidos zona. en varios países europeos, sí. Órale. Era como tipo así, no chingando, mijo, váyase para allá, lo quiero lejos para que no me haga ruido, ¿no? Ahí Pero- si alguien le manda un hijo, usted críelo como si fuera Exacto. suyo. Pero cuando eres necio, pues eres necio, ¿no? Y él Claro. intenta de nuevo la nominación de su partido en 1976. Pero se le interpuso otro vato, güey. ¿Ahora quién? No me suena tampoco un tal Gerald Ford. No, Sí. En 1980,
Ya estamos llegando a nuestros... Ya naciste, güey. Y yo también. Ah, sí. Sí. Ya. En Oye, 1980, Ya, yo no. también. Ah, sí. cuando Colorina con Lucía Méndez, güey. La colorina. Güey, el otro día vi Hasta el viento tiene miedo. Ah, Es muy buena. es No, la, muy la buena. original, La con original, Lucía Méndez, sí, sí. con Lucía Méndez. Sí, No, Más negro que la noche es la de Lucía Méndez. En esta también Ah. sale, en Hasta el viento tiene miedo, creo que también sale. No, pues sí son del mismo director. Pero el punto en la que, o sea, fue Más negro que la noche porque es la del gato. Ujú, Y sale gato Lucía Becker, Méndez. el Y Becker. esa es la última que queda ahí. Bueno, ya para no spoileárselas. Ay. Qué bonita estaba, güey. Qué Sí, hermoso. era O sea, muy no, sí Ah, sí, estaba. no sale, tienes razón. Era muy en guapa. esa película, digo, aparte tenía 20 y tantos años. Y sale Elena Rojo, que era guapísima. Elena Rojo, Elena no, Rojo y era esta hermosa. Susana Dos Amantes, la mamá de güey. Paulina Rubio. O sea, ves a Paulina y dices, güey, ¿por qué le hicieron tan fea? Y Sí, eso que papá. Paulina no Y era Claudia Islas. fea. que Claudia me- Islas es la más sí. feíta de todas, pero Y está aparte guapa. metió a la cárcel a Juan Gabriel. Y eso, Claudia, no te lo vamos a No se lo perdonar. vamos a perdonar. Es nunca. la que metió a la cárcel a Ella es Juan la que Gabriel. ¿La vida metió real? Sí, sí, güey. es la que ¿Por qué? supuestamente le había robado joyas. Porque eso luego no has no visto me la acordaba. película de Juan Gabriel, Sí, la sí que me llega y acuerdo. que dice y que llega. No, señor, Sí, ya, sí. Ah, pues cuando Se me llega, quedó grabada cuando esa llega escena. a la casa, güey, y que le dice, yo que me pongo en un rinconcito, ¿no? Y se supone que esa actriz Era Claudia menciona Islas. que le roban y Ey. como llega este güey a quedarse Pues le ahí echan la después de una culpa. fiesta, le echan la culpa y lo mandan a Lecumberri, güey. Sí. O sea, pero es Claudia ¿A qué Cruz Islas, lo mandaron? a la de la J. Exacto. Por eso les dicen jotos. Así es. O sea, Eso sí la palabra viene de ahí porque Cuando te detenían por ese delito, pues te tocaba en la J. de hecho, las letras tenían como los delitos. O sea, Sí. no necesariamente era, pues, la A R, por robo. esto, no. Sí, Pero no. era tal delito a las A la crujías A, B, C. B, Y C. en la J eran los gays, Ujú. los Ey. homosexuales, güey. Ujú. Y de ahí viene el asunto de que les De que llaman les digan jotos. como les dicen. Sí. Bueno, Lucía Méndez estaba muy bonita. Muy hermosa, güey. La neta. Pues- y Susana Dos Amantes Sí, también. y Elena Rojo también, sí, las, eran o muy sea, guapas. todas eran muy guapas, pero con la que más me llamó la atención fue Susana Dos Amantes porque no me acordaba de haberla visto así. A Lucía Méndez sí, pues ya había Sí, visto, sí. me acuerdo de las novelas y eso. Pues estaba Colorina con Lucía Méndez, nos tenían bobados viendo la televisión, la caja idiota, como le decíamos en ese Ujú. momento. José cantaba Si me dejas ahora. Rolón, ¿eh? Vamos Eh, por un cacardí. Acaba de ser su día. Se le debió dedicar a un vaso de bacacho, Si me dejas ahora, ¿no? Reagan obtuvo finalmente el nombramiento del Partido Republicano para la candidatura presidencial después de derrotar a sus rivales en las elecciones primarias internas de la mayoría de los estados. Originalmente Reagan quería que el expresidente Gerald Ford fuera su vicepresidente. ¿Te acuerdas que ahí Ujú. tienen que ir en fórmula, ¿no? Sí, En este claro. sentido. No se dio. No sé. Y había un cabrón que compitió contra él, que en la campaña interna dijo, yo jamás sería vicepresidente de este Reagan, nunca en la vida. Si llega a la presidencia, nada que ver conmigo. Spoiler alert, fue su vicepresidente. Ujú. 8 años, güey. Ajá. Se religió y todo. Se llama George Bush. George Bush. Pero esa es otra historia. Esa ¿sí? es otra historia. Bush compite contra... compite Reagan. contra Jimmy, exactamente, compite contra Jimmy Carter, Jimmy Carter. que tenía pues al país con inflación, desempleo, no había crecimiento económico, Tiene cara, el mercado del petróleo hecho un caos, básicamente era México hoy. Ajá, Sí, o sea, sí. lo mismo que les acabo de mencionar, pero básicamente era México Pero hoy, ¿sí? hace 40 y tantos años. Los gringos percibían que ya no eran tan fuertes en seguridad y eso ustedes saben que a los gringos les puede Sí, les mucho, pega, ¿sí? les pega. Se le estaban poniendo al tiro al bully del salón y pues, oye, pues ¿dónde está el respeto, no? En la campaña, güey, no mames con esta frase, güey. Esto es el equivalente, güey, al Ricky Riquín Canallín, güey. Que para mí, AMLO ahí ganó, güey. Así cuando Sí, le dijo sí, sí. Ricky Riquín Canallín, Canallín. ahí, güey, ¿no? Este vato Reagan, güey, se avienta una frase que dice, pongan atención, una recesión es cuando tu vecino pierde su empleo. Ah, sí, lo he escuchado. Una depresión es cuando tú pierdes el tuyo. Y una recuperación
es cuando Jimmy Carter pierde su empleo. ¡La madre, güey! ¿No? Mames. En la elección presidencial de noviembre de 1980, Reagan obtuvo casi 44 millones de votos populares, votos pues. El 50 y cacho de la votación. Carter obtuvo 35,5 millones de votos, equivalían al 41% de los sufragios. La elección quedó con 489 votos electorales contra 49. O sea, paliza, ¿no? Llegó a la presidencia con 69 años de edad. Ya mayor. Va un dato para ligar, ¿sí? Para cuando llegues y te digan, qué guapa. Hermosa eres. ¿Y qué dices? Dime algo, que no sepas. Entonces tú le dices, ¿sabías que en su momento Ronald Reagan fue el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca? Y ahí, sí. 69 años. Ahora yo les pregunto, Ayala, Parra, Reagan sigue conservando ese récord, es el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca. No. ¿Quién tiene ese récord? ¿Cómo se llama el que estaba antes que este güey? El Biden, ¿no? Biden. Sí. Ok. Pero bueno, no sé ahora con la reelección de güey. Bush también, güey. Bush también fue un presidente grande. Okay. Y obviamente Tienen que escoger uno. No, yo no puedo dar... yo me quedo con Biden. Biden, ¿tú? Con Biden. Sería bien jodido. ¡Ay, terminó car, güey! No, sí, ya. Después, señores, por allá. Bueno, mis estimadísimos, la respuesta es no. Valiendo. ¿Ok? Sin embargo, Biden en 2021, que llegó a la presidencia con 78 años, ¿sí? Tuvo el récord en su momento, pero lo perdió ante Donald Trump en su segundo mandato, que tiene 78 años y le gana por meses, o le ganaba en su momento, que tenía 78 años, le ganó en su momento por días a Biden, ¿no? Es el más viejo. Su presidencia, la de Reagan, fue una mezcla de optimismo, mano dura contra el comunismo, una economía tipo, vamos a ver qué pasa. Impulsó una madre que le llamaron los Reaganomics, que era como de economics, pero con Reagan, ¿no? Era un juego de palabras ahí, sí. Básicamente era, hay que bajar impuestos, aumentemos el gasto militar y crucemos los dedos, ¿no? Spoiler, funcionó para algunos, no tanto para otros. La presidencia de Ronald Reagan fue en muchos sentidos la superproducción definitiva de su carrera, gran presupuesto, efectos especiales, un villano claro, el socialismo, ¿sí? Un protagonista que jamás perdía la sonrisa, aunque el guión a veces no saliera del todo bien. Cuando llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos venía arrastrando inflación, desempleo, traía este mood ahí general de las cosas no están funcionando. Reagan entra con una propuesta sencilla, menos gobierno, o sea, hacer más chico el gobierno, más mercado. Era mi ley, güey, básicamente, ¿no? Pero sí le salió, que bajó la inflación y generó empleo. Y una fe casi religiosa en que si hace ricos a los ricos, algo eventualmente le va a caer a los demás, ¿no? A esto se le llamó economía del goteo, porque la riqueza, según la teoría, iba a gotear hacia abajo. Nomás que a veces antes de que caiga la gota se evapora y vales madre, pero la idea era esa, ¿no? Eso sí, en el corto plazo logró bajar la inflación, como decías, reactivó la economía. Los 80 se convirtió en una fiesta de consumo, güey. Producciones cinematográficas, empezamos a vender cosas, o empezaron a vender cosas y demás. Era como Wall Street en drogas, ¿no? Una sensación, además, con la gente que logró vender estamos de vuelta, güey. América está de regreso, ¿no? También creció el déficit, también creció la desigualdad, pero digo, no puedes tener una peda sin que alguien pague las chelas, ¿se acuerdan, no? En política exterior, Reagan decidió que la Guerra Fría no estaba lo suficientemente fría ni intensa, llamó a la Unión Soviética el imperio del mal, así, tal cual. No es el mejor lenguaje diplomático, pero lo usó. Aumentó el gasto militar a niveles de por si acaso, ¿sí? Pero altísimo. Lanzó iniciativas como la famosa Guerra de las Galaxias, que ya mencionabas. Oficialmente se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica. Sonaba más a película que a política pública, pero bueno, en parte lo era. Esto de la Guerra de las Galaxias suena muy mamón, lo era.
La Guerra de las Galaxias de Reagan, formalmente conocida como la Iniciativa de Defensa Estratégica, era el programa militar y tecnológico que anunció Reagan en 1983. Su objetivo era desarrollar un escudo espacial antisatélites y antimisiles con tecnología láser para destruir misiles nucleares soviéticos antes de que alcanzaran los Estados Unidos. Y además este sistema, güey, hacía obsoletas las armas nucleares. No funcionó ni se logró. Pero sí sentó ciertas bases de lo que más o menos se tiene hoy, ¿no? Al final, mucha guerra fría, mucho odio, pero terminó llevándose relativamente bien con don señor Me Cagó Aquí la Paloma. ¿Te acuerdas que todo el mundo decía, ¿qué tiene esta madre aquí, güey, no? Era la marca de la bestia. La marca de Nostradamus. ¿Te acuerdas que decían? Ah, cierto. Que Sí, Gorbachev era la bestia, Era güey, la porque bestia. tenía la marca aquí, ¿no? Bueno, pues juntos ayudaron a relajar tensiones de la Guerra Fría. Eventualmente llevaría al fin del conflicto. Reagan en alguna ocasión le dijo, Gorbachev, señor Gorbachev, derribe este muro. Se refería al muro de Berlín. Y se lo dijo en Berlín, güey, frente al muro, en 1987. Le dijo. Ese. Y 2 años después cayó el muro. Se cayó. Sí, hay una película maravillosa que se llama Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. ¿Y el niño y el muro no te gusta? No la he visto, güey. Es un niño que juega con otro, ¿verdad? Con una pelota. Sí. Se le cuelga la pelota y es una niña y la niña lo niña. muerde. Sí. Pero hay una historia de un soldado que se enamora de una morra, ok. ¿no? Esa de Con Niño del Arco. No, lo que no entiendo es por qué, güey, si ese güey era español, ¿no? Marcelino Panivino. Sí. Niño del Arco. Ahora, pero ¿viste la de Adiós a Lenin? No. Adiós a Lenin es la historia de que cae el muro, güey, y la mamá del protagonista es por rojilla, güey, así, cabrón, güey. Y le da un infarto, ¿verdad? Le da un infarto o algo así, queda muy delicada. Y le dicen, güey, le da un infarto justo cuando pasa la caída. Y entonces le dicen, no puede tener emociones fuertes, güey. Y dice, güey, ella creía en todo esto y ya no existe, cabrón, cuando despierta, ¿no? Y este vato que medio le sabía y tenía un amigo que le sabía la producción televisiva de su momento, le arman toda una historia, güey, para que ella nunca se dé cuenta que el muro cayó, güey. Y entonces de repente empieza a ver en Berlín, ya comerciales gráficos espectaculares de Coca-Cola y la mamá, ¿cómo que Coca-Cola, güey? Y este güey dice, es que compramos Coca-Cola, güey. O sea, el gobierno compró Coca-Cola. Muy buena. Y le arma toda una historia y bueno, véanla, está muy interesante, es muy emotiva, es muy bonita, está muy, muy chingona. ¿Dónde hay que hablar del muro, güey? Me parece perfecto. Oigan, no todo fue glamour y discursos inspiradores. Uno de los momentos más incómodos fue el escándalo Irán-Contra, así se llamó. Miembros de su administración resulta que le estaban vendiendo armas a Irán. Mira. Para que veas. Y le estaban vendiendo armas para financiar a guerrillas en Nicaragua. ¿Cómo crees? ¿Cómo que se cayó si me debía? ¿Cómo todo se conecta? Todo bastante ilegal, bastante secreto y bastante esto no debería estar pasando. Reagan, por su parte, adoptó la clásica postura de yo no estaba enterado, ¿sí? Que básicamente mucho últimamente. Es el equivalente político mexicano de ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? De No, yo nomás soy el presidente. ¿Mande? Yo nada más soy el presidente. Exactamente. Pero bueno, sí, como en la mañanera, ¿verdad? No se enteran ahí de nada. ¿Últimamente qué? Sí, que nunca está enterada. Últimamente no está. Nancy Reagan fue básicamente la jefa de relaciones públicas de Ronald Reagan cuando explotó este escándalo de las armas a Irán. Ella se dice que lo empujó a pedir disculpas. Le dijo, ande el carrón, vaya y discúlpese. La cagó, ¿sí? Vaya. Y pues ahí va tu pendejo, ¿no? Muy de discursos y todo, pero pues ahí va, ¿no? Mientras tanto, en plena recesión, Nancy brillaba literalmente, ¿sí? Hacía cenas elegantes, vajillas de lujo, todo carísimo, outfits maravillosos de supermarcas. Y aquí el detalle incómodo es que muchas de sus joyas pues empezaron a hacer como ojitos. A ver, güey, pues, o sea, no que estamos ahí medio que sufriendo. Y ella dijo, zapatos, es que me los prestan. $200. Sí, son regalitos. Como la presidenta municipal de Acapulco, güey. Que dice, ¿yo qué culpa tengo que la gente me ame y me den regalos de 200,000 pesos, ¿no? ¿Cuál es su culpa? Igual hay que tener amigos así. Pues algo así le pasó a Nancy, pero
no pasó de ahí simplemente los señalamientos. Casi empezando su mandato, este está bueno, güey. Así deberían de actuar nuestros políticos, güey. Empezaba su mandato, güey. 13,000 miembros de la Organización Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo, ¿sí? Se le fueron a huelga, cabrón. Ay, cabrón. Querían mejores condiciones para trabajar. ¿Qué hizo Reagan? Aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Les ordenó regresar a trabajar en 48. O sea, se le pusieron al tiro de, güey, nos vamos. Y les dijo, güey, tienen 48 horas para regresar. Sí, ¿no? ¿Qué hicieron estos vatos, controladores aéreos? Lo mandaron a volar. Le dijeron, Literal, ¿eh? ni merga. ¿Qué hizo Reagan? Acuérdense, son 13,000 miembros que se le fueron a huelga. ¿Qué hizo Reagan ante la respuesta? Envió un poco más de 11,000 cartas de despido. Los corrió, cabrón. Y espérate, no nomás los corrió. Les prohibió trabajar para el gobierno federal de por vida, güey. ¿Sí? Porque según la ley, la huelga era ilegal. Chingate esa. Wow. Mire, oiga, para cuando le salgan ahí, que huelga de brazos caídos. ¡Vámonos a la chingada! Oye, pero eso fue al principio de su mandato. Sí. Pues también ahí fue donde a alguien se le ocurrió, a ver, Rey, que lo que andaban queriendo mandar. Sí. Puede ser. Puede ser. Todo esto tiene que ver y conecta, ¿no? Ser, Mejor. Hubo muchas críticas a su manejo de la entonces crisis, la crisis que se dio en su momento del VIH-Sida. Recordemos que este fue el momento, ¿no? En que se da. Ahí empieza todo se dice que que la gente recibió una respuesta lenta y tibia por parte del gobierno. También hay que echarle la culpa a los prejuicios sociales de ese tiempo y demás, ¿no? Básicamente, así como pasó aquí con el COVID. Básicamente fue un Gatell, ¿no? Aún así, Reagan mantuvo una popularidad notable, tenía ese talento de comunicar optimismo, de hacer que todo sonara como simple, como bien, de convencer a las personas de que iban en dirección correcta. Incluso cuando la dirección era, por decirlo menos, discutible. Pero ¿quién iba a reclamar, güey, cuando en ese tiempo tienes los trajes color pastel estilo Miami Vice, cabrón? No, o sea, imagínate, pues nadie. así remangado. Exacto, oye. Está Magnum en la tele, güey. Magnum. Su Ferrari. Pues imagínate. La disminución de los gastos sociales acarreó un aumento de la pobreza, las minorías étnicas quedaron excluidas y los sistemas de protección social y educativa fueron muy afectados. Reagan movilizó a la mayoría moral, predicó el regreso a los valores morales tradicionales, quería este asunto de prohibir el aborto, imponer una teoría creacionista en las escuelas estatales, otorgar mayor participación en la vida pública al cristianismo, ¿sí? Apoyó mucho a Madre Teresa de Calcuta. Y que ya sabemos que fue una hijita de su madre también. Yo lo sé, ustedes también, pero hay mucha gente que todavía dice... Hay que hacer uno de ellos. Sí, y tú también, Juan Pablo, no te vas a escapar. En Centroamérica apoyó a los gobiernos, pues que hoy sabemos que eran un poquito autoritarios, pero poquito nada más. Sí, como El Salvador y Guatemala, o sea... Ya sabes, ¿no? Y ya, o sea, ya no es el caso. Salvador ya no es autoritario, ya es muy democrático. Ya, Bukele ya. Invadió Granada en el Mar Caribe, pero nada más lo invadió porque Barbados y Dominica se lo pidieron, ¿eh? O sea, él no quería. Él no quería. Sí. Fue a llevar democracia. Pero mi conejita me mandó. Como lo hacen. Sí. Bombardeó Beirut, en Líbano. Sí. Se peleó con Libia, con Muammar el Gaddafi. De veras. Terminó mal ese vato, ¿te acuerdas? Sí. Con un palo metido allá, güey. Sí, güey, muy mal. Pero esa es otra historia que ya contaremos. Cuando Ronald Reagan dejó la Casa Blanca en 1989, no se retiró exactamente a tejer suéteres, se fue como una celebridad política. Seguía dando discursos bien pagados, saludaba a multitudes, se compraban todo esto de todo va a estar bien. Su etapa postpresidencial fue en esencia una gira de despedida elegante, hacía conferencias, homenajes. Era una leyenda, güey, viva, ¿no? Sí. En 1994 anunció que padecía Alzheimer en una carta pública. A partir de ahí, Reagan se fue retirando poco a poco de la vida pública, mientras Nancy Reagan asumía su papel pues, de cuidadora, de guardiana de su legado y demás. Después de años lidiando con el Alzheimer, Reagan pasó su etapa final lejos del foco público.
como esos actores que ya no salen ni en La Rosa de Guadalupe, cabrón. Ya no te hablan ni Sí. para La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, sí, sí. Murió el 5 de junio de 2004, tenía 93 años de edad. En su casa en California, rodeado de su familia, oficialmente por complicaciones de neumonía. Su funeral fue un suceso, ceremonia solemne, homenaje, ya sabes, ¿no? Una cosa así maravillosa. Al final Reagan hizo lo que mejor sabía, salir de escena con estilo, dejando a medio mundo aplaudiendo y a la otra mitad preguntándose, ¿será que todo esto habrá sido actuación? Sí. Ronald Reagan no fue el político más técnico ni el más informado, pero fue sin duda uno de los mejores comunicadores, un hombre que entendió algo fundamental. La política, y eso creo que funciona hasta el día de hoy, no se trata de tener la razón, se trata de contar la mejor historia. Exacto. Y cómo convences a los demás de que tu historia es la verdadera. Y él era un crack en eso. Reagan, desde sus días narrando béisbol imaginario hasta negociar con superpotencias, siempre supo cómo hacerlo porque al final gobernó como actuaba, con una sonrisa, con mucha confianza y con un guión que, si no existía, él se inventaba sobre la marcha. Se lo Pero inventaba. que estamos seguros que en algún punto ese pinche guión debió decir, no soy la señora de la casa. Importante decirles que la información contenida en este podcast es pública. Nosotros nada más la amontonamos acá. En ocasiones no lo hacemos de la mejor manera. Las opiniones sí son de nosotros, pero no somos lo suficientemente serios para que se enojen. También debemos decir que es altamente probable que mucho de lo que acá les dijimos, a lo mejor ni siquiera es cierto. ¿Qué tal que Reagan ni existió, güey? Imagínate. Imagínate, Y nosotros entonces haciendo el guión. vayan e investiguen. Paz. Ángela Ayala. Peace. ¿Qué te deja? Sí. Tu psicóloga diciendo, ¿qué te Tu deja psicóloga. todo esto? ¿Qué te ¿Eh? deja esta Toda sesión? Toda esta historia. Fíjate que, pues yo creo que es el primer presidente del que me acuerdo de Estados Unidos. Ajá. O sea, que lo tienes en la mente, pues porque Sí, yo también. ya es cuando empieza a tener como conciencia, que lo mencionaban mucho. Me acuerdo que siempre fue un presidente popular, o los recuerdos que más tengo yo era de ser un presidente popular, de ser un buen presidente, Ujú. así bonachón, pues, porque sí de Bush sí era como más, Sí. Sí, pues don era Bush, más serio, más muy ojete, serio. la chingada. Hay una, bueno, esa es otra cosa que me acordé de Bush, pero ya que hablemos de Bush lo platico mejor. Y de este güey te digo, después, cuando les platico la historia de Ciudad Mante, de lo de las guerras de las galaxias, no me acordaba que era Bush. O sea, yo me acordaba de esa plática Ujú. y que de veras, cuando escuché a mis tíos hablar de eso, yo me imaginé las naves de las guerras de las Sí, galaxias. sí, ¿no? pues estabas morro, güey. Ya hasta después ya supe que había sido este cabrón. Reagan. Reagan, perdón, sí. Y cuando lo mencionaron en ese documental de Michael J. Fox, y siempre lo mencionan en cualquier documental de los 80, obviamente, pues porque era el presidente, Claro. pero porque sí marcó como, o sea, sí la gente lo seguía, querían ser como él, había como un estilo de vida que él sí difundió a muy diferente a otros presidentes, o sea, que Ujú. pueden ser populares, pero no es como que la gente los admire, pues como dices, Sí, ¿no? claro, Por las sí, historias que como contaba, tal. porque pues el güey era un buen contador de historias. Eh, Tengo la información esa de que no fue tan mal presidente en el primer periodo, hizo cosas buenas, pero pues también fue una época muy cabrona para el Sí. mundo en general, no le tocaron sucesos y hay mucha gente que dice que gracias a él pues se acabó el comunismo en la URSS, En la URSS. en las... Sí, porque en al Rusia. final es justo con él con donde hay este punto de quiebre, ¿no? Sí. O sea, que termina... los llevó a Sí, lo yo creo son. que todas las pláticas que tuvo con Gorbachev influenciaron para que de alguna forma lo llevara a Gorbachev a iniciar la perestroika y terminar con todo este asunto, ¿no? Sí, porque además es esta parte en donde tienes algo de lo cual estamos careciendo un poco y que son políticos de carrera, ¿no? O sea, son Ujú. políticos que realmente tuvieron toda una formación Sí, y sí. que manejan las cosas entre con diplomacia, conveniencia y demás, ¿no? O sea, no es como hoy estamos viendo, no solamente en México, en muchos lugares que es el popular, Ujú. el famosito, el cual no hay una formación y, güey, nos guste o no,
pues la política es una chamba, güey, Sí, al es final, una y chamba. necesitas códigos, formación y todo este tipo de situaciones. No es una cosa de que tengas que ser cuadrado, pues es que así es, Es que güey. así es. Es como Sí, que si sí. Así vas era. al médico, te van a operar y que te digan, no, güey, es que a mí no me gusta operar así. Yo Eh. quiero operar de otra manera. Pues probablemente la cosa no vaya a salir No vaya a bien. salir bien. ¿A ti qué te deja el Ronald Reagan? No hay que olvidar, estaba yo ahorita que estaba escuchando a Ángel, no hay que olvidar que fue uno de los presidentes que más luchó en contra de la drogadicción de los Ujú. jóvenes estadounidenses. Recuerdo, obviamente no ese día, pero sí haber visto días posteriores o meses o años posteriores a eso, a la misma Nancy Reagan Ajá. dar un discurso, bueno, no un discurso, salía en comerciales, Ujú. recuerdo, que creo que eran comerciales en los que le decía a la juventud estadounidense, pues obviamente ya sabemos, ¿no? Que las drogas no eran buenas, que hay que hacer otro tipo de cosas, más deporte, más estudio, más esto, más aquello. Y bueno, pues como que no les salió, ¿verdad? Sí, algo Como que ahí. no les pegó. Eh, Obviamente también para mí es el primer político estadounidense al cual yo le puse atención. Ujú. Me acuerdo que en una serie mundial él lanzó la primer pelota Ujú. y bueno, pues me acordé de cuando cuando él había sido presidente. Ujú. Yo era muy, muy joven, muy chico, tendría 9 años, 9, 10 años, cuando yo empecé a escuchar de él con Jacobo Con Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky. Y sí recuerdo que este señor siempre hablaba de que tenía entrevistas públicas y no públicas con Gorbachev. Ujú. Me acuerdo que Estados Unidos, Carter lo había dejado para el arrastre, o sea, muy mal, muy, muy, muy Ujú. mal. Y que de alguna u otra forma, Reagan hizo, como también lo comentó Ángel, las cosas bien en sus primeros 4 años. Ujú. Fue muy duro con los recortes, sobre todo financieros, y como que sí le hicieron bien al país. Ya en el segundo periodo realmente no recuerdo mucho, no andaba yo tan metido en esos asuntos, pero no tengo mucha información, la Sí, verdad. pero sí se le recuerda básicamente como dices, ¿no? O sea, mano dura, pero bonachón. O sea, Ujú. era amable y se vendía en ese sentido bastante bien, ¿no? O sea, ese era... Todo el Eres tiempo duro, estaba pero sonriendo. justo, dijeron Todo el Sí, así. tiempo estaba exactamente. sonriendo. Pero bueno, la verdad es que somos privilegiados de que nos tocó, aunque muy chavos, en algunos casos, del Parra no tanto, el Parra ya se había Ya, graduado y todo ese claro. rollo. Pero, güey, o sea, hemos dado un repaso, pues, o sea, gente como Ronald Reagan, el mismo Bush, Margaret Thatcher, Carlos Salinas de Carlos Gortari, Salinas. oiga, una cosa verdaderamente bonita y decente. Entonces, ahí le vamos a estar diciendo además de todas sus vicisitudes y todas sus ondas y cosas amorosas, que el Reagan ahí sí, muy mal, güey. Sí, ahí nos quedó a ver. falló. Yo Sí. cuando empezó actor, deportista y demás, no, cogedero, Hombre, güey, va a una tener cosa ahí maravillosa, güey. un harem. Desafortunadamente no. Usted lo que tiene que hacer, eso sí es indispensable para mejorar nuestros views, economía y demás, es vaya a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Lo encuentra así como No Soy la Señora de la Casa. No le cuesta absolutamente nada y puede hacer felices a 3 señores que están acá divagando de personas que no conocieron, pero que En les tocó. YouTube, en TikTok, en Facebook y Facebook, en En todos lados. Instagram. Y también recomiéndenos de quién quieren que Ah, hablemos. sí, Eso será muy sí, que nos interesante echen la también. mano, de quién quieren que hablemos, que digamos, que desarrollemos su historia, o alguna situación histórica que haya sucedido Sí. y de la cual quieran saber Que ya se más. enojaron en Argentina ahí con nosotros, que porque Ah, somos sí, ¿Ya muy empezaron? respetuosos. Ya empezaron. por lo de Sí. Malvinas. Las Malvinas. Ah, que, cierto, sí. Porque así no hablábamos mal de fue. los pingüinos, cabrón. De hecho, nos escribió un pingüino. Ve. Y dijo, Que estaba ahí. sí, dijo, oiga, no, así no fue, Sí, ¿no? sí, A mí leí. me ponían el chorrito así blanco encima. Ya la Era leí, diferente, ya la pero leí. bueno. Sí. Efraín Parra en redes sociales, ¿verdad? Efraín Parra en todas las redes. Señor, en redes sociales. Ángel Ayala y el dragón en Instagram. José Luis Naranjo en todas las redes sociales. Sigan nuestros canales de No Soy la Señora de la Casa en YouTube y en todas las redes sociales. También escúchenos en Spotify. ¡Adiós! Adiós. Adiós.